La Biblia demuestra claramente que antes de la muerte de Cristo Jesús, las personas salían, su parte material salía, pero iba al lugar del seno de Abraham. Y eso está escrito en Génesis 35, 18, en donde está hablando de la muerte de Raquel cuando estaba engendrando a Benjamín. En el momento de su muerte, la Biblia dice que el alma se le salió del cuerpo. Entonces queda claro que en la muerte hay una separación. A propósito, la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Entonces, en la muerte hay la separación del alma, de la parte inmaterial del ser humano con el cuerpo. En Primera de Reyes 17, versos 21 y 22, había muerto el hijo de la viuda de Sarepta. Y en eso, Elías fue al niño y estuvo sobre el niño, pero él sabía lo que pasaba con una persona al momento de su muerte. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, te ruego que el alma del niño regrese al cuerpo. Porque él entendía y sabía que el alma del niño salía del cuerpo. En Santiago 2, último versículo, también la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, antes de la muerte de Cristo, nadie iba al cielo. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces, esas almas salían del cuerpo, sí. ¿Y a dónde iban? Al lugar llamado seno de Abraham, que usted dijo en Lucas 16, verso 22 en adelante. Ahora, muchos tratan de decir que el infierno o el sepulcro son sinónimos, que son la misma cosa. Pero eso no es cierto, porque la palabra infierno en griego es la palabra Hades y en hebreo es Seol, la palabra infierno. La palabra sepulcro en el idioma griego recibe la palabra menemenion, y en el idioma hebreo recibe la palabra kévera. Entonces, desde la etimología de las palabras ya son dos cosas diferentes, tanto infierno como sepulcro, no son lo mismo. Otra diferencia que existe entre sepulcro y infierno es que sepulcro siempre está relacionado con la parte material del cuerpo, o sea, la parte física. Yendo a ese lugar. Y cuando la Biblia habla de Hades y Seol, siempre se relaciona con la parte inmaterial yendo a ese lugar. En Hechos 2:27 Jesucristo dijo: no dejarás mi alma en el Hades. Mira, parte inmaterial yendo al Hades. Ahora, la tercera diferencia que existe entre sepulcro e infierno es que las palabras menemenion en griego, que sería para sepulcro, y kever o kevera, que sería en hebreo para sepulcro también, son palabras que aceptan plural. Y la palabra Hades o Seol son palabras que no aceptan plural. Entonces, usted podrá encontrar, él compró 5 keveres, 5 sepulcros, pero no podrá encontrar, él compró 5 Hades, porque son palabras que no aceptan plural, designando un lugar único. Esa es la diferencia que existe porque muchas personas diciendo que no existe vida después de la muerte, que es cuando la Biblia habla que fue al infierno, que fue al sepulcro, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Jesucristo dijo que hay un infierno. Jesucristo dijo que hay vida después de la muerte. Y en 1 Timoteo capítulo 1, verso 10, dice la Biblia que Jesucristo sacó a la luz a la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esa inmortalidad, la vida después de la muerte, fue sacada a luz completamente por el Evangelio. Cuando Salomón dijo que el que muere ya no sabe de nada, que está inconsciente, es que él no tenía el Evangelio, él no tenía la claridad total de lo que pasaba con una persona después de la muerte. Pero Jesucristo ahora, por el Evangelio, saca a la luz eso con respecto a vida después de la muerte. Tremendo. Ahora, después del Evangelio, porque estamos hablando de lo que había antes de que Jesucristo ascendiera al cielo. Así es. ¿Qué sucedió después de que Cristo ascendió al cielo? ¿Cuáles son los lugares que hay ahora? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 8 y 9, que al momento de su muerte, el Señor Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. Y de ahí, como sabemos que estaba en Lucas 16, él dio la explicación del seno de Abraham, del Hades. El seno de Abraham se ubicaba en un lugar un poco más alto que el Hades, porque la Biblia dice que el rico, estando allá en el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro. Entonces estaba un poco más alto.
alzando sus ojos. Jesucristo desciende a esas partes más bajas de la tierra. Ahora, cuando sale el alma del cuerpo, ¿a dónde va? Y Jesucristo va allá, lleva a los cautivos del seno de Abraham. Sí, lleva a los cautivos del seno de Abraham al tercer cielo. Y a partir de ahí es interesante notar que en la Biblia uno no encuentra en ninguna parte después de la resurrección de Jesucristo personas que son salvas yendo al seno de Abraham de nuevo. Por el contrario, la dirección para los que mueren en Cristo Jesús es otra, es con el Señor Jesús. Pablo dijo, aleluya, en el tercer gloria cielo. a Dios. En el tercer cielo. Pablo dijo, O sea que ahora, eso era para el tiempo, ¿verdad? Exacto, antes de la resurrección. Exacto, era para el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nos trae el nuevo pacto, ¿verdad? Nos trae a la gracia y ahora nosotros, de fue rasgado aquel velo, entramos directamente al santuario de Claro, Dios. Filipenses Al tercer 1:23, quiero partir y estar presente al Señor, y 2 Corintios 5:12, 5:6 y Wow. verso 7. Si se deshace esta casa, tenemos otra preparada arriba. Pero sigue existiendo el infierno. Claro. O sea que ya no está el seno de Abraham, está el tercer cielo, pero el El Hades seno de Abraham está vacío. vacío. Yo creo que el diablo lo rentó porque como va tanto condenado no tiene dónde colocarlo. Ahora, pero el Hades existe todavía. sí, el Hades y el infierno son Es lo lo mismo. mismo. Claro. Es lo mismo. Y es un lugar horrible, un lugar que no recomendamos a nadie. Hay personas que no conocen la gravedad de ese lugar, que dicen, yo quiero ir al infierno después de morir porque allá voy a encontrar con mis amigos. Aleluya. Pero eso Yo es he una- oído eso, sí. Es una tontería porque, primero, en el infierno la persona no va a encontrar sus amigos. No. Y segundo, la Biblia dice que este hombre que estaba en tormento, en Lucas 16, estaba en tal grado de tormento que él decía, te ruego que mande a que avisen a mis familiares para que no vengan. O sea, él prefería quedar sin ver a sus familiares que verlos llegando a aquel lugar de tormento juntamente con él. De tan O sea, no deseaba que sus familiares, sus seres queridos vinieran al mismo lugar que él estaba. Wow, tremendo. Y entonces estamos dando esta explicación porque últimamente Dios ha dado mucha revelación a muchas gentes de tener estas experiencias reales en sus vidas y han vivido para contarlo. Claro, fíjese y que- la Biblia lo está confirmando, con lo que acabas de Si decir. usted va a la internet, por ejemplo, encuentra los gritos de las personas que están en el infierno, y los científicos hicieron un experimento. Ellos hicieron un pozo para analizar cómo es el centro de la Tierra mediante una especie de tomografía geográfica, y sintieron lamentos de personas que venían del centro de la Tierra. Eso está grabado, usted lo puede encontrar. Se dice que en Rusia parece En que Rusia, hicieron eso y exacto. metieron un micrófono. Claro, colocaron un micrófono de ultrasensibilidad para escuchar los sonidos y analizar los metales que la Tierra tiene, y sintieron los lamentos de las personas. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que tenemos, porque parece que el tiempo se ha ido. Creo que tenemos 2 minutos nada más. 2 minutos nada más para ¿Quiere decir algo despedirnos. Sí, nada más que conclusión? Jesucristo habló con respecto al infierno. Si Él hubiese enseñado que no existiera infierno, ¿por qué Él entonces hubiera hablado de esta vida después de la muerte? Para confundirnos a nosotros. Entonces, existen personas que dicen que no hay infierno, pero Jesucristo dice que hay infierno. Uno de los dos está mintiendo. Jesucristo no es, porque Él dijo que Él es la verdad. Mire, qué lindo, he visto un joven aquí con una palabra de sabiduría hablando. Este joven está a su orden, pastores lo pueden invitar, él es un siervo de Dios, él puede ir a su iglesia, predicarle a su iglesia, a la juventud. Mi hermano Salas, su papá, que ahí viene, ¿verdad?, el fruto de su papá, es un hombre muy conocido también, que da la palabra de Dios en una forma increíble. Ustedes le hacen preguntas, con mucho gusto él se las contesta, es algo interesantísimo. Me hubiera gustado tener más tiempo para seguir hablando sobre este tema tan interesante y otros temas que hay, y seguramente que él hasta les puede recomendar algunos libros donde nosotros podamos encontrar respuestas a muchas preguntas. Les bendiga, el Señor les guarde. La vida es real y la vida eterna es real también. Preparémonos para la vida eterna. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor les bendiga.